Hola, hoy vamos a hablar sobre las emociones y la negociación. ¿Y por qué traigo este tema de las emociones? Porque es un tema que constantemente surge en las clases y que afecta a las personas, porque la negociación es algo inherente al ser humano. Por más que haya avanzado mucho la tecnología informática, la robótica, la inteligencia artificial últimamente, nadie ha reemplazado al ser humano en la dinámica de la negociación. Nadie ha reemplazado al ser humano en el encuentro cara a cara en una negociación, ya sea que negociemos para nosotros mismos o negociemos para terceros. Y hay muchas veces que a la gente le gusta negociar, pero también hay muchas veces que a la gente le estresa negociar. Y tampoco es lo mismo negociar para uno que negociar para terceros. En general se afecta mucho más cuando uno negocia para uno que para terceros. Entonces hay gente que le tema el conflicto, hay gente que no le gusta las situaciones de tensión. ¿Por qué? Porque el ser humano evidentemente tiene comportamientos, tiene sentimientos, el corazón siente y eso se transmite a través de las emociones. Y las emociones es algo que no es fácil controlar. Y que viene de la palabra latina emovere, ¿sí? Que básicamente es un movimiento del cuerpo. La Real Academia Española lo define como una alteración del ánimo, intenso, pasajera, agradable o penosa, o sea que puede haber emociones buenas y emociones malas, que va acompañado de una cierta conmoción somática. ¿Qué significa esto? Que muchas veces nos sucede, ¿sí? Que cuando tenemos una percepción de algo, lo interpretamos y según cómo lo interpretemos, esa percepción nos genera una emoción. ¿Mm? Y la emoción, como dijimos antes, lo que hace es que genera un movimiento del cuerpo, ya sea puede ser positivo o negativo. Supónganse, una persona que está sola en una montaña, está descansando porque se fue a pasar unas horas o un día de camping, quiere estar en paz y esa persona siente un rugido, ¿no? Un rugido de un animal. Evidentemente pasa de una situación de ser agradable a una situación de estar tensa. ¿Por qué? Porque evidentemente le genera un sentimiento de miedo y eso genera una emoción. Esa es una emoción evidentemente mala o negativa en ese momento. Ahora, fíjense si esa persona va a acampar, pero va a acampar para buscar cazar a un animal, ¿no? Entonces, cuando esa persona siente un rugido, eso le genera una emoción positiva. ¿Por qué? Porque evidentemente ahí está el objetivo de la presa, con lo cual la emoción en una misma situación se puede vivir bien o mal según el contexto en que uno esté y el objetivo que uno tenga. Entonces, volviendo a la palabra emoción, emovere, ¿qué es lo que hace esa cuestión somática, ¿no? Afecta en la fisiología, pues el cuerpo produce una secreción de ciertas hormonas y cambios metabológicos que afectan el sistema cardiovascular y el ritmo cardíaco se acelera, la sangre se desvía hacia los músculos, extremidades, preparando el cuerpo para la emergencia. Eso cuando uno tiene una emoción negativa, o sea, cuando uno, por ejemplo, suda de su cuerpo o se pone a temblar, evidentemente eso genera la emoción. ¿Y qué es lo difícil de la emoción? Que el otro lo percibe. Sí, por eso se engancha la emoción con el lenguaje corporal, que ya vamos a hablar en otro video. Pero evidentemente el otro lo percibe y si lo sabe leer, evidentemente ve que estás pasando por una emoción. Y la emoción no es fácil de controlar. No es fácil de controlar. Se aprende a partir de poder captar lo que significa y se aprende a partir de la repetición, del aprendizaje y saber que ante tal circunstancia me sucedió esto y qué tengo que hacer. ¿Sí? Y no se puede controlar. Incluso el otro día yo viví un ejemplo con un empresario, ¿no? Que estaba pasando por una situación puntual
y que tenía una persona que le estaba haciendo una mudanza de una máquina importante de su empresa y la persona esta tenía el camión cargado con esa máquina, pero él ya se había ofuscado con esta persona porque había venido otro día distinto al que estaban programando, en un horario distinto, eh, con costos excesivos por la demora. eh, pero claro, ¿qué pasa? El riesgo que tenía el empresario es que la máquina estaba arriba del camión y nos los contó a nosotros en un grupo de empresarios que nos reunimos todos los meses y le dijimos, mira, calmate porque lo que no puedes hacer es ofuscarte con esta persona porque esta persona tiene, digamos, en este momento algo que vos necesitas. Con lo cual, tratalo bien, paga lo que tenés que pagar porque el riesgo es mucho más alto, digamos, ¿no? La alternativa, digamos, no tiene alternativa, lo que nosotros enseñamos en negociación y el riesgo es mucho más alto. Bueno, él se fue con ese mensaje, salió de la reunión, habló por teléfono a esta persona, volvió y dijo, ¿saben qué? Me saqué, no lo aguanté más y lo mandé allá, ustedes saben dónde lo mandó, ¿no? Y no podía creer que no se había podido controlar emocionalmente, ¿ven? Así juegan las emociones. Bueno, seguiremos en otro capítulo.